Gracias a Dios. Sí. Bendiciones, hermanos. Primero que nada, ustedes saben de su privilegio estar aquí arriba y poder predicar la palabra de Dios, aunque todos los martes en la casa del hermano Julio lo hacemos, pero es como más íntimo, ¿no? Un poquito más chiquitito, entonces más lindo, más interactivo. Aquí simplemente estoy delante de todos ustedes. Pero sé que es una bendición y sé que Dios va a hablar en este día, porque vamos a hablar de su palabra, ¿no? Pero antes que pasemos al mensaje, quisiera que por favor nos pudiésemos poner en pie y orar por la hermana Hilda, ¿saben? Yo ayer hablé con ella y le declararon, o no le declararon, sino que diagnosticaron al esposo con cáncer y dice que tiene varios tumores en el cuerpo. Entonces, la hermana está pasando un momento muy difícil, ¿ya? Capaz que no todos conocemos aquí al esposo de la hermana Hilda, pero yo lo conozco y yo sé que algunos de ustedes también lo conocen. Él ha estado aquí en esta iglesia y ayer estuve hablando con la hermana y se nota fuerte, pero quizás solamente ella sabe su dolor y su quebranto, ¿no? Sus preocupaciones y todo lo que lleva adelante una enfermedad a alguien cercano. Yo también lo viví con mi madre, entonces no es fácil, es bien difícil. El pastor está en el Uruguay con su madre y quizás también se le hace difícil a él como hijo, aunque quizás está bien la madre, pero igual siempre está ese dolor en el corazón de ver a alguien tan querido, tan amado que está pasando una enfermedad. Así que vamos a entrar delante del trono de Dios, ¿ya? Todos juntos. Y todos juntos le vamos a pedir a Dios que haga su voluntad en la vida del hermano José, se llama el esposo de la hermana Hilda, también en la vida de la hermana Hilda, en la vida de la madre de Gastón, del pastor, por la cuñada de Gastón, una ex cuñada de Gastón que pidió oración, y también por mi suegra, que también está, parece, con una molestia en el estómago. Así que vamos a orar, ¿no? Vamos a dedicar unos minutos a la oración. Y Señor Padre Celestial, no hay ningún otro nombre, Señor, que tú hayas dado del cielo para que los hombres sean salvos, Señor. Solamente en el nombre de Jesús encontramos salvación delante de ti, Señor. Y es ese nombre exactamente, Señor, el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el cual, Señor, nombramos y pronunciamos, Señor, conforme a tu palabra nos dice, que oremos en el nombre de Jesús. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, Señor. Oramos y te pedimos que en el nombre de Jesús nos des permiso, Señor, de presentarnos ante ti delante de tu trono celestial, Señor, delante de tu trono de misericordia, Señor. Y venimos, Señor, todos juntos como congregación ante ti, Señor, quebrantados de corazón, Señor, pidiéndote por hermanos y hermanas, Señor, que están pasando dolor, quebranto, sufrimiento, Señor, por medio de enfermedades, Señor. Ayer, Señor, tú escuchaste la conversación que yo tenía con la hermana Hilda, Señor. Está preocupada, Señor. Está preocupada por su esposo, Señor. Ella tiene sueños y deseos, Señor, con su esposo, Señor. Tú escuchaste todo, tú sabes todo, Señor. Yo solamente vengo delante de ti, venimos delante de ti todos juntos, Señor, a interceder por el hermano José. Señor, que se haga tu voluntad en la vida de él. Señor, si tú lo quieres sanar de todos los tumores que él tenga y todo el cáncer que él pueda tener, si tu voluntad es sanarlo para la gloria de tu nombre sea, Señor. Si tu voluntad, Señor, es, Señor, que él se sane con la medicina, Señor, que le puedan dar los doctores, para la gloria tuya sea, Señor. Pero lo que queremos ver, Señor, es tu voluntad y tu mano sobre su vida, Señor. Dios mío, trata con mi hermano José. Señor, derrama más de tu amor sobre su vida, Señor. Padre Celestial, ministra a mi hermana Hilda con tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Señor, ministra a sus hijas también, Señor, con tu paz, tu amor, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor, por mi hermana Hilda, Señor. Tú sabes, Señor, que ella es fiel a ti. Tú sabes, Señor, que ella te ama, Señor. Tú sabes, Señor, que ella hace todo lo que muchos de nosotros no hacemos, Señor. Por eso te pido, Señor, acuérdate de ella, Señor. Acuérdate, Señor, de sus oraciones. Inclina tu oído, Señor, hacia su corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que camines
en medio de ellos, Señor. Paséate, Señor, en la casa de mi hermana Aida. Señor, también extendemos esta oración a Uruguay, Señor, a la casa de la madre de nuestro pastor, Señor. Allí, Señor, donde está ella, Señor. Quizás, Señor, por un lado, Señor, puede estar calmada, pero por el otro, Señor, siempre está el riesgo, Señor, del cáncer y el peligro y el miedo, Señor, confrontando la muerte, Señor. Ella no te conoce, Señor. Pero ese lugar, Señor, se convirtió en Betel, Señor, en casa de Dios, cuando su hijo entró a ese lugar, Señor. Está Gastón, Señor, ahí, tu hijo. Y yo te pido, Señor, que escuches también las oraciones del pastor, Dios mío. Y que sanes, Señor, pongas tu mano de sanidad, Señor, sobre la vida de la madre de Gastón, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Pero lo que realmente queremos, Señor, y te pedimos, Señor, es tu voluntad sea hecha, Señor, por favor. Sea hecha tu voluntad, Señor. Y por sobre la sanidad física, Señor, por sobre la sanidad de cáncer, Señor, te pedimos, Señor, una sanidad de corazón, Señor. Que ese corazón de piedra, Señor, se convierta en un corazón de carne, Señor. Y que tus leyes, Señor, sean puestas en ese corazón. Y que ella pueda creer en su corazón y clamar con su boca que Jesús es Señor y Salvador de su vida, Señor. Oramos por la vida eterna, Señor, de Esther, de la madre de nuestro pastor, Señor. En el nombre de Jesús también te pedimos por su ex cuñada, Señor. No sabemos la situación de esa mujer, Señor, pero sabemos que tú la sabes, Señor. Sabemos que tú estás allá en Uruguay, así como estás aquí, Señor, escuchando a nosotros, Señor, y viendo el quebranto de esa mujer, Señor. Porque tú eres Dios, Señor. Tú eres omnipresente, omnipotente, Señor, y estás en todo lugar, Señor. Y sabes toda situación, Señor. Eres soberano, Señor. Por eso, Señor, que te pedimos a ti, Señor, como Dios todopoderoso, Señor, extiende tu brazo, Señor, hacia esa mujer, Señor, y sánala, ayúdala, sálvala, Señor. También, Padre Celestial, dentro de Uruguay también está mi suegra, Señor. Ella se fue de acá con un dolor de estómago, Señor. Y aunque está de vacaciones, Señor, me imagino que le preocupará, Señor. Dios mío, te pedimos también que extiendas tu mano, Señor, y la toques en estos momentos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Trae sanidad a todas estas vidas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, y te damos las gracias, Señor, y esperamos, Señor, ver tu gloria, Señor, ver tu voluntad hecha. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y el mensaje de hoy simplemente está basado en un pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Pero antes de leer el pasaje bíblico, simplemente quiero relatar un poquito de lo que se va a tratar este pasaje. Este pasaje es donde encontramos ya a Jesús resucitado después de haber resucitado de la muerte. ¿Ya? Aquí está nuestro Señor y ya algunas veces se le había aparecido a los discípulos, ¿no? En este trozo o pequeña porción del libro de Juan, un poco más adelante encontramos ya cuando el Señor, después, como les decía, después de haber resucitado, va y encuentra a los discípulos que se habían ido a pescar, ¿no? Triste por un lado, pero glorioso por el otro, porque el Señor los fue a buscar. Y quiero más que nada concentrarme dentro de este pasaje en la vida de Pedro. Yo creo que todos aquí conocemos a Pedro. Pedro fue un hombre común y corriente, fue un pescador, un hombre que no tenía letra ni estudio, ya, un hombre rudo. Y podemos ver, como relatan en los evangelios, la vida de Pedro en el capítulo 5 de Lucas. No tienen que ir a ese pasaje, simplemente les voy a relatar lo que pasa. Vemos que ya Jesús se le había manifestado antes de la resurrección, había mostrado su gloria, ¿no? Y Pedro había visto cosas que Jesús había hecho. Pero en el capítulo 5 del libro de Lucas encontramos la pesca milagrosa, ¿no? Esa gran escena de la vida dentro de los 3 años del ministerio de Jesús, donde Pedro está ahí remendando las redes después de haber pescado o tratado de pescar toda la noche, ¿no?
Los pescadores en esos tiempos, aún en Chile, yo sé que salen temprano en la madrugada para poder vender el pescado fresco en la playa, ¿no? Y estos pescadores no eran diferentes, hacían exactamente lo mismo. Y Jesús estaba allí con ellos. Y después de haber predicado a la multitud, le pide la barca prestada a Pedro y le dice: Pedro, préstame tu barca. Y va Pedro y se la presta. Y ahí predicó, tuvieron un sermón, hicieron iglesia ahí a la orilla de la playa. Y después le dice Jesús a Pedro: vamos para adentro, hacia el mar. Después de haber pescado o intentado pescar toda la noche, Jesús le dice: vamos adentro, vamos a mar adentro, a la profundidad. ¿Ya? Y ya capaz que era como mediodía y estaba el sol caliente, Medio Oriente, ustedes se pueden imaginar. Los pescadores no pescaban a esa hora porque los pescados se escondían en la profundidad del mar. ¿Ya? Y Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no tenemos nada. Pero porque tú me dijiste, o sea, en tu palabra voy y lo voy a hacer. En fin, la pesca milagrosa, ¿no? Echan sus redes y está Jesús ahí en la barca, recogen las redes y tienen que llamar a otra barca porque no les era suficiente una sola barca para retener todos los pescados que habían sacado, que habían tenido, ¿no? Por el milagro que Jesús había hecho en ese momento. Entonces después, cuando Pedro ve en esa escena donde está viviendo ahí delante del Señor, se arrodilla, dice la palabra, y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y más adelante uno sigue leyendo el pasaje y es ahí donde uno lee y dice: dejándolo todo, dejó su negocio de pescadera, ¿cómo se dice? De pesca, ¿no? Se dejó su barca, dejó su negocio, dejó todo lo que él tenía para seguir a Jesús. Y es allí donde comienza el ministerio de discipulado, quizás, ¿ya? El discipulado de Pedro. Y vemos más adelante, quizás en la vida de Pedro, ¿no? Que Pedro constantemente se tropieza con sus propios errores, ¿ya? Así quizás como muchos de nosotros vamos caminando en la vida del cristianismo, vamos tratando de seguir al Señor, llevando un discipulado quizás más o menos balanceado, pero es muy difícil llevar una vida balanceada a veces. Y siempre nos tropezamos con cosas que nos tienen en el camino o que se aparecen en el camino en nuestras propias vidas. Y así le ocurrió a Pedro, porque Pedro no era diferente. Pedro era común y corriente. Simplemente lo dejó todo y empezó a seguir al Señor. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, en el monte de transfiguración, una de las experiencias que Pedro vivió en ese glorioso momento donde Jesús se transfiguró, mostró su gloria, mostró lo que había dentro de él. Fue un momento sublime y un momento exclusivo donde vemos a Jesús y a 3 discípulos, y uno de ellos era Pedro, y que desciende, dice, Elías y Moisés, hablaron con Jesús, terminó ese momento glorioso. ¿Y qué es lo que ocurre después? Pedro dice: pongamos 3 altares. ¿Ya? Comenzó bien, pero su teología era errada. ¿Ya? Vio un momento sublime, vivió un momento tremendo delante de Dios, pero su teología estaba errada, porque no se le pueden levantar altares a otros hombres, solamente a Dios. Y el que se había transfigurado era mayor que los otros 2 que habían aparecido, que eran Moisés y Elías. ¿Ya? Empezó bien, pero se tropezó y terminó mal. Después más adelante vemos quizás en la cena del Señor, cuando instituye la cena y tienen que comer el Cordero de la Pascua. Y ahí está Jesús con sus discípulos, en el círculo de intimidad con los 12, preparando sus corazones y preparándose él mismo para el momento, como dice Juan, para la hora que ya había llegado de su vida. Esa hora era el momento de su muerte. Y ahí está Pedro con el Señor, en medio de los otros discípulos, apóstoles. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Dice que agarra una toalla, agarra un balde con agua, y va y le lava los pies a los discípulos. Porque Él vino a servir y no a ser servido, dice, ¿no? Y Pedro está experimentando todo esto, ¿ya? Frente a frente, viendo a su Señor, al Dios de la gloria, encarnado de Jesús. Y se acerca hacia Pedro y Pedro le dice: jamás me vas a lavar los pies. Le dice: Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Señor, lávame también la cabeza, lava todo, mis lávame entero. Empezó bien, en un momento sublime, glorioso, pero erró también. Pero el momento más crucial de la vida de Pedro es
en esa misma cena, durante el Cordero de la Pascua ya había sido preparado, estaban en el aposento, y como les decía, en ese momento donde Jesús muestra su servidumbre, le lava los pies a los discípulos, y había una conversación que después surge, ¿no?, entre todos los discípulos. Ya, acuérdense que Jesús había dicho que uno de ustedes me iba a negar, y se preguntaban entre ellos mismos, ¿quién le va a negar? ¿Seré yo? Y dice que Juan le pregunta, Señor, ¿seré yo? Inclinándose en el pecho de Jesús, ¿no? En fin, y Pedro está ahí también, en ese momento tan glorioso. En el momento donde están ahí reunidos en el aposento, Jesús le comienza a hablar a Pedro. Y es una conversación entre solamente Jesús y Pedro. Y Jesús les deja saber a todos los discípulos que prácticamente se iban a arrancar de él, lo iban a dejar solo. Se iban a huir de su presencia. Porque como estaba escrito, cuando el pastor, ¿no es cierto?, dice la palabra que cuando el pastor sería herido, las ovejas iban a ser dispersadas. Entonces, en ese momento, Pedro, en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, le dice a Jesús, Señor, Jesús, si todos ellos te dejaran, yo no te voy a abandonar. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte si es necesario. Pedro le dice, eres muy rápido para hablar, pero antes que cante el gallo, 2 veces me has negado 3 veces, le dice. Vemos la humanidad de Pedro, ¿ya?, la pasión quizás de Pedro, pero siempre acelerado, siempre tratando de quizás pasar los momentos que Jesús estaba estableciendo. Si ellos te dejan, yo no te voy a dejar. Yo no estoy dispuesto a traicionarte. Y yo les quiero decir algo, yo era así. Yo no sé si ustedes eran así, tan atrevidos quizá como Pedro o como yo, pero yo me acuerdo cuando recién empecé este caminar en el Evangelio. Para mí me era muy fácil compararme con los otros hermanos. Para mí me era muy fácil ver los pecados de los demás y decir, yo estoy un poquito mejor por lo menos. Era muy fácil justificar mis propios errores o pecados con los pecados de los demás. Y eso es exactamente lo que Pedro está haciendo aquí. Señor, si ellos te dejan y te abandonan, yo estoy dispuesto a ir hasta contigo hasta la muerte, Señor. Yo no te voy a dejar. Pedro, me vas a negar 3 veces. No, Señor, 3 veces antes que cante el gallo. Es un momento donde vemos la humanidad quizás como cualquiera de nosotros, ¿ya?, errando delante de Dios, fallando delante de Dios, hablando de más, prometiéndole cosas a Dios que jamás vamos a poder cumplir. Pedro simplemente se tiene que someter a lo que tiene el tiempo que todavía no le ha tocado vivir, a las palabras de Jesús, me vas a negar 3 veces. Un poquito más adelante, después, cuando está en el jardín de Getsemaní, fue otro momento glorioso y sublime donde encontramos al Señor que está orando en el Getsemaní y apartó dentro de los 12, había un grupo más íntimo que de los 12 mismos. Ya era Juan, Jacobo y Pedro, y los apartó y se los llevó con él mismo. Y estando Jesús ahí en el Getsemaní, que dicho sea de paso, el Getsemaní simplemente significa donde trituran las aceitunas y hacen aceite de oliva. Y si ustedes pueden relacionar eso con el momento del Señor, es tremendo. Pero eso no es parte del mensaje, simplemente lo que quiero expresar aquí es la vida de Pedro. Y Pedro está ahí en el Getsemaní y ve cuando Jesús está orando y pasando por ese momento de la copa, ¿no? Y que se haga tu voluntad, Padre, no la mía, sino la tuya. Y después dice que terminó de orar Jesús y pasan ya a juntarse con los otros y viene el grupo de los oficiales del Sanedrín a buscar a Jesús, a llevárselo para cuestionarlo. Se lo llevan arrestado para cuestionarlo porque tenía que suceder. Esa era la hora de Jesús conforme al libro de Juan. Esa era la hora que le tocaba vivir al Señor. Y se lo llevan al Sanedrín y lo empiezan a cuestionar.
dice, los evangelios relatan que iban dos discípulos, dos de sus apóstoles iban siguiendo a Jesús. Iba Juan, el cual Jesús amaba, dice, ¿no? Así se le conoce a Juan, y Pedro. Y creo que Juan tenía conexiones o conocía a alguien dentro del Sanedrín, por eso que tuvo más acceso. Y Pedro no pudo entrar con Juan, sino que entró y solamente pudo llegar hasta adentro, hasta el patio. Y yo me imagino, porque relata aquí la historia de este momento, que dice que Pedro fue y se empezó a calentar sus manos porque hacía frío, era temprano, estaba de madrugada. Y fue y dice que se empezó a calentar las manos. Y le empezaron a cuestionar a Pedro. ¿Eres tú uno de esos galileos que andaba con él? No, le dice. Yo no lo conozco. No sé de lo que tú me dices. No sé lo que tú estás hablando. Ahí viene la primera negación. Y después dice que una niña, una sirviente de los sumos sacerdotes se acercó a él y le dice, ¿no eres tú uno de esos galileos? Porque se nota por tu acento, le dice. Le dice, mujer, yo no sé de lo que tú me estás hablando. No tengo idea, no lo conozco a ese hombre. Y lo negó una tercera vez. Y el libro de Lucas relata algo tan profundo, tan fuerte, que dice que cuando lo negó 3 veces, Jesús, donde quiera que él se encontraba, dice que miró a Pedro, y Pedro lo miró y se acordó de las palabras del Señor, y dice que se fue corriendo y lloró amargamente. La profecía, la palabra de Jesús sobre la vida de Pedro se había cumplido: me negarás 3 veces. Y en el momento que él niega a su Señor y Salvador, con el que había caminado 3 años, había visto la gloria de Dios en Jesucristo, lo negó. Lo negó delante de los hombres. Lo podía quizás haber negado una sola vez, y a la segunda capaz, me arrepiento, Señor, y no te voy a negar, pero lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces, porque así mismo se lo había dicho el Señor que lo iba a hacer. Y la palabra de Dios se cumple en la vida de Pedro. Pero también acuérdense que antes, como les había relatado en el capítulo 5 del libro de Lucas, cuando Pedro decidió dejar todo lo que tenía que ver con la pesca de pescados, Jesús le dice, tú serás de ahora en adelante pescador de hombres. Otra palabra que se le había dado a Pedro por medio del Señor sobre la vida de Pedro. ¿Qué es lo que vas a hacer, Pedro? Tú no vas a pescar más peces. Más adelante vas a ser pescador de hombres. Pero como les estaba relatando, después de Getsemaní, lo llevaron a cuestionar a Jesús en el Sanedrín. Y es allí donde él lo niega 3 veces. Entonces, vemos que la palabra de Dios está en juego aquí quizás. La misma promesa que Jesús le hace al principio del ministerio, vas a ser pescador de hombres, está en riesgo. Porque Pedro ahora lo negó 3 veces. Acaba de negarlo delante de los hombres. Ahí en la madrugada, con frío, quizás calentando sus manos, como dice el pasaje. Entonces vemos que la palabra, la promesa que le había dado al principio, corre riesgo ahora. Porque se verá a cumplir. ¿Va a ser Pedro ese gran pescador de hombres que Jesús le dijo que iba a ser? Acaba de negarlo 3 veces. Y dice que se fue corriendo y lloró amargadamente. No hay más esperanza para mí, quizás pensó. ¿Has pensado tú alguna vez en tu vida? Quizás has pecado de alguna vez tan profundamente contra Dios. Quizás lo has negado más de 3 veces. Quizás lo has negado 1 vez o 2 o 3, no sé. Pero yo lo he hecho. A veces lo niego cuando no me dedico a la oración. A veces lo niego cuando no me dedico a su palabra. A veces lo niego cuando dejo pasar días y no le predico a nadie. Lo niego. Exactamente como Pedro lo hizo. Por eso les digo, la humanidad de Pedro es exactamente igual a la nuestra, no tiene ni una diferencia. ¿Has negado al Señor alguna vez?
tranquilo que viene el pasaje en el cual nos vamos a acampar un poquito aquí, vamos a hacer pausa. Después de haberlo negado, quiero que empecemos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a leer todo el pasaje hasta el versículo 19. Y dice así, desde el versículo 1, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron. Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Quiero hacer pausa aquí. Quiero que ustedes se imaginen un momento, después de esa última palabra, y pescaron nada. Estaban en la barca y no pescaron nada. No los lleva al momento donde el Señor llamó por primera vez a Pedro. ¿No es cierto? Es exactamente lo mismo. Dios, en su soberanía, estaba poniendo todas las piezas juntas, ¿ya?, en armonía, y preparando todo un momento, porque Pedro lo había negado 3 veces. Dios se les presenta aquí, después de haber pescado nada durante toda la noche. Entonces sigamos leyendo desde el 4. Dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa a los discípulos. No sabía que era Jesús, y les dijo: hijitos, qué tierno, ¿no? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Exactamente lo mismo que había ocurrido antes, en el comienzo del ministerio de Pedro, o cuando Jesús lo llamó. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ese Juan, dijo: Pedro, es el Señor. Entonces Jesús, déjenme leer de nuevo el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Versículo 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Él les dio de comer. Versículo 14. Esta era la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte iba de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme a mí, sígueme a mí. Hermanos, en esta escena encontramos a Pedro
Pedro siempre, si ustedes leen los 4 evangelios, se van a dar cuenta que Pedro era el líder de los 12. Siempre es mencionado como uno de los, es mencionado primero antes que los otros 11. Pedro, de alguna forma, ejercía liderazgo dentro del círculo de los discípulos, de los apóstoles. Y no puedo dejar de pensar que Pedro, después de la negación de Jesús, dice ahí el pasaje que ya era la tercera vez, esta era la tercera vez que se le había aparecido, pero todavía no lo había reinstituido al ministerio Jesús. Quizás había visto a Jesús, pero no se sabe si Jesús le habló a Pedro. Pero sabemos que aquí hubo una conversación muy íntima, muy íntima, y todo fue preparado por el mismo Señor para conversar con Pedro y penetrar en el corazón de Pedro. Habían pescado toda la noche, porque Pedro dijo: me voy a pescar, ya no me queda nada más que hacer, no tengo más esperanza en esta vida. Jesús no me quiere más, voy a regresar a lo antiguo, a lo que era mío antes, a lo que yo sé hacer. Y los otros 6 le siguieron a él. Se meten en una barca y empiezan, o quizás no empiezan, pero regresan a hacer exactamente de donde Jesús los había sacado, a pescar peces. Y estando arduamente trabajando durante esa madrugada, dice que ya estaba amaneciendo y no habían pescado nada. Entonces se aparece uno ahí en la orilla de la playa. Se aparece Jesús. Después de la resurrección se aparece nuestro Señor a las orillas de la playa, pero ellos no lo sabían. Y les pregunta: ¿tienen algo de comer? Y es ahí donde empieza a relatar que Juan se da cuenta y le dice a Pedro: es el Señor, es el Señor. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Se viste de vuelta, se pone toda su ropa y no quiso esperar. Estaba ansioso por ir a la presencia de su Señor. Estaba ansioso quizás por escuchar las palabras: misericordia, o te perdono. Nada más que eso. Porque quizás que recibiendo esas palabras de perdón o misericordia hubiese sido suficiente para Pedro. ¿No creen que es así? A veces solamente necesitamos el perdón de Dios para seguir adelante. Solamente necesitamos misericordia y podemos continuar con nuestra vida. Después de haber errado contra Dios, haber pecado contra Dios. Y Pedro no aguanta y en su corazón explota esa ansiedad que tiene que correr hacia la orilla de la playa. Y se viste, se echa al agua y se pone a correr. Y los otros discípulos estaban allí, en la barca. Acuérdense que en ese momento ya la pesca milagrosa ya había ocurrido. Tenían los peces en el barco y es por eso que Juan se acuerda que era el Señor. Porque como les había dicho en el capítulo 5 de Lucas, habían experimentado exactamente lo mismo. No habían pescado nada toda la noche y Jesús en la barca en este momento, en el capítulo 5 de Lucas, es ahí cuando les dice: echen la red y la pesca milagrosa ocurre. Pero en este momento no saben que es Jesús. Se les aparece temprano en la mañana a la orilla de la playa y ocurre el milagro. Y Juan le dice a Pedro que es el Señor. Se va corriendo hacia la orilla de la playa y los otros vienen, tienen que arrastrar las redes porque era tanto pez que había, y las redes dice que no se rompieron porque las bendiciones de Dios no tienen hoyos, ¿ya? Las bendiciones de Dios tienen completas a nuestras vidas, ¿ya? Ven el milagro, están ahí a la orilla de la playa con el Señor. ¿Y qué es lo que pasa con el Señor? ¿Qué es lo que les tiene preparado? Les tiene preparado un desayuno a la brasa. Les tiene preparado un pez y pan a las brasas. Pero es interesante de la forma que Jesús va construyendo toda esta escena, ¿ya? Porque vemos más adelante que en medio de este desayuno que se va desenvolviendo con los discípulos y Jesús en la orilla de la playa, les dice: muchachos, traigan más peces. Y había más comida en la parrilla. Y yo me imagino que los discípulos, claro que si tenían hambre, habían estado trabajando toda la noche y tenían ganas de comer. Y quizás de lejos todos podían oler ese olor de brasa, de leña quemándose a la orilla de la playa. Pero quizás a los otros 11 no le afectó de la forma que le pudiese haber afectado a Pedro. Porque estando ahí a la orilla de la playa, el pez y el pan ahí encima de las brasas, el olor que suelta esa leña quemada, quizás
le trajo a la mente a Pedro el momento cuando él estaba negando al Señor, cuando él estaba allí en el patio del Sanedrín, calentándose las manos, quizás en un tambor o en una fogata a leña. Estaba allí calentándose el cuerpo porque hacía frío, temprano de mañana. Así igual como Jesús lo fue a esperar en la playa, temprano de mañana. Y estaba ahí Pedro, oliendo el olor a leña quemada. Pero ahora vemos a Pedro que está a la orilla de la playa, preparándole el desayuno a Jesús, con leña, a las brasas, el pez y el pan. Y ese olor, estoy seguro que le trajo memorias de dolor a Pedro. Le trajo memorias de dolor a Pedro. Porque quizás le abrió de nuevo esa llaga que él mismo había causado cuando había negado al Señor. Y está ahí, en ese momento, con Jesús. Y comienza Jesús a hablar con Pedro. Y le hace una sola pregunta 3 veces. Así como Pedro lo negó 3 veces. Negó a un solo hombre 3 veces a Jesús. Jesús le pregunta la misma pregunta 3 veces. ¿Me amas? Y la primera Pedro le dice, sí, Señor. Pero la pregunta de Jesús en la primera es exactamente para remendar lo que Pedro se había atrevido a hacer cuando estaban comiendo la cena, la Pascua del Cordero. Porque Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. No se atreve a decir ahora, te amo más que todos estos te aman. Yo te amo más, Señor. Así como lo dijo cuando estaban en el aposento comiendo la cena y Pedro le había dicho, Señor, si estos te niegan, yo no te voy a negar. Yo voy contigo hasta la muerte. Las preguntas están preparadas exclusivamente para entrar en el corazón de Pedro. Y es un momento íntimo que Pedro y Jesús tienen ahí. Esas olas, en medio de la compañía de los otros discípulos. Y es así quizás como Dios te puede estar tratando en este momento. Hay muchos de nosotros aquí reunidos, pero Dios quiere algo en tu corazón, no con los demás. Tiene que ver contigo, tiene que ver con tu corazón. Y la llaga que tú mismo quizás causaste en tu propio corazón por tus propios pecados y delitos contra Él. La palabra, la pregunta, ¿me amas más que a estos? Es diseñada para hacer dolor, para causar dolor en el corazón de Pedro. Más que a estos, Pedro no se atreve a decir lo mismo que había dicho cuando estaban comiendo la cena, sino que le dice, Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez que le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora viene la tercera vez. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Pedro se entristeció. Y miren lo que dice después. Se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque esta pregunta también está diseñada en el momento donde él se estaba calentando las manos en el patio del Sanedrín. ¿Por qué? Porque dice Lucas que cuando él lo negó 3 veces, cantó el gallo, Jesús lo miró y se acordó de la soberanía de Dios, de la omnipresencia de Dios, se acordó de la palabra de Jesús, que se cumplió en la vida de Pedro, me negarás 3 veces. Por eso que ahora Pedro se atreve a responderle, y correctamente, porque ahora Pedro había sido enseñado por Jesús, aprendió por fin, quizás, porque más adelante lo vemos interesado con Juan, ¿no? ¿Y qué va a hacer de este?, le pregunta al Señor. Y Jesús le dice, Pedro, recién acabo de enseñarte, tú sígueme a mí. Si yo quiero vive hasta que yo venga, pero tú sígueme a mí. Esta tercera pregunta es diseñada exactamente para abrir el corazón a Pedro y abrirle la mente y para que Pedro pudiese ver con quién estaba confrontándose, con quién estaba conversando. Tú lo sabes todo. Obviamente que vemos que Pedro reacciona de una forma correcta, porque se dio cuenta en el jardín de Getsemaní, en el patio del Sanedrín,
que las palabras de Jesús se habían cumplido en la vida de Pedro. Lo que yo te quiero preguntar en este día es la misma pregunta que yo me hago a veces. Las mismas preguntas que Jesús le hizo a Simón Pedro. ¿Tú amas al Señor? ¿Tú amas al Señor? ¿Por qué yo me hago esta pregunta y por qué te hago a ti esta pregunta? Porque a veces, como Simón Pedro, es fácil compararse con las demás personas. Es muy fácil ver el pecado ajeno y justificarse por el propio pecado que uno lleva por dentro. Es muy fácil hacer eso. Simón Pedro, ¿me amas? El amor que nosotros tenemos que tener hacia Jesús es lo más importante en nuestras vidas. Jesús no le preguntó a Pedro, ¿te gusta ser el líder de los 12? ¿Amas ser el líder de los 12 discípulos? Jesús no le preguntó a Pedro, ¿amas ver mis milagros? Jesús no le pregunta a Pedro, ¿amas andar conmigo o amaste los 3 años que anduviste conmigo? Jesús tampoco no le pregunta aquí, ¿me vas a amar? ¿O me amaste antes? ¿O me estás amando? Jesús no le pregunta ninguna de esas cosas. Es simplemente, ¿me amas? ¿Me amas? Y es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Amamos al Señor? ¿O amamos otras cosas que tienen que ver con el Señor? Porque les digo una cosa, hermanos, más importante en la vida es amar al Señor, amarlo. Es el primer mandamiento que nos da. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Es por eso que Jesús le está preguntando esto, porque es lo más importante en el ministerio y en la vida de la iglesia y en la vida común y corriente que llevamos cada uno de nosotros. ¿Amamos al Señor nuestro Dios? ¿Amamos a Jesús? Y segundo, ¿estamos dispuestos a seguirle? Así como Jesús le dijo a Pedro, sígueme. ¿Estamos dispuestos a seguirle todos los días de nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos solamente a dedicar nuestro amor hacia Él o amar las cosas que tienen que ver con Él? Yo a veces me tengo que escudriñar, me tengo que cuestionar yo mismo, porque es muy fácil amar la Biblia, es muy fácil amar predicar, es muy fácil amar el ministerio, es muy fácil amar e ir a evangelizar, es muy fácil amar otras cosas. Y a veces Dios, o el amor que supuestamente le tenemos que tener a Dios para seguirlo a Él, queda de lado. ¿Cómo le amamos a Dios? Es bien fácil. La palabra siempre nos dice oración y la lectura de su palabra. Porque por medio de la palabra conocemos a Jesús. Y por medio de la oración tenemos intimidad con Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios y amarle como Él merece ser amado? Yo no sé cuáles son las cosas que Dios ha hecho en tu vida, quizás para abrir heridas viejas en tu corazón. Pero lo que sí sé es como así Jesús reinstituyó a Pedro al ministerio con el prerequisito de el amor a Dios, el amor a Jesús. ¿Ya? No le preguntó, ¿amas tú el ministerio? No, me amas. Esta relación de Pedro era con Jesús, no con un ministerio que se le iba a dar en estos momentos, sino que la prueba del amor y de la omnisciencia de Jesús en ese momento en el corazón de Pedro se ve, y Jesús le restablece el ministerio y le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, vas a ser pastor. Y eso es lo que les había dicho al principio, que quizás la promesa de Dios sobre la vida de Pedro corría riesgo porque Pedro había negado a Jesús. Y acuérdense que antes de la negación, Jesús le dijo en el primer milagro de pesca, vas a ser pescador de hombres ahora. ¿Se acuerdan que les dije que esa promesa quizás corría riesgo porque Pedro había negado a Jesús? Entonces se iba a cumplir la palabra de Dios, de Jesús en Pedro, que iba a ser pescador de hombres. En este pasaje encontramos que Jesús no solamente
trae sanidad al corazón de Pedro, sino que también trae paz y lo restituye al ministerio. Y vemos a Pedro más adelante en el libro de los Hechos, predicando el primer sermón de la iglesia, y se convierte en 3.000. Y la palabra de Dios que había sido dada a Pedro y que había quizás pasado un valle quizás donde se había perdido la vida de Pedro, la palabra, pero no Dios. Dios no había perdido su promesa, sino que Pedro la había perdido por un momento. Jesús lo restituye al ministerio y en el libro de los Hechos se para frente de una gran multitud y predica su primer sermón, y la palabra de Dios que había recibido en el capítulo 5 de Lucas se cumple en el libro de Hechos. Dios es fiel. Dios es fiel. No hay otra cosa que podemos rescatar de este pasaje, de esta historia, que la fidelidad de Dios. Aunque aún le neguemos, Él está dispuesto a sanarnos, Él está dispuesto a reinstituirnos, ¿ya? Porque somos pueblo de Él. Somos pueblo de Él. Amemos a Dios, porque Él se merece ser amado, porque Él es digno de nuestro amor, de nuestra pasión, de nuestra dedicación, y también es digno que le sigamos a Él. A veces no tenemos que andar preguntando: ¿y qué pasa con ese? ¿Qué pasa con ella? Nosotros tenemos que seguirlo a Él, no dejando que no nos importe los problemas de los demás. No se refiere a eso, porque acuérdense que los discípulos ejercieron ministerio juntos en Jerusalén, ¿ya? Y Pedro más adelante, como les dije, predica el primer sermón, se convierte en 3.000. Después el libro de los Hechos relata que 5.000 fueron agregados también, y estoy seguro que Pedro estuvo ahí en el asunto. Como dice en el capítulo 3, que Pedro y Juan venían entrando al templo y pudieron sanar a un cojo, a uno que estaba paralítico ahí en la escala del templo. La palabra de Dios se cumplió en la vida de Pedro. Hermanos, Dios es fiel y Dios no vacila con sus promesas. Y las promesas que Él nos ha hecho, a pesar de los pecados y errores que cometamos, seamos humildemente delante de Dios, acercarnos a Él, a las orillas de la playa, y dejar que Él haga lo que tenga que hacer con nuestro corazón, para que Él nos repare, para que Él una vez más nos reinstituya a su ministerio, a cualquier ministerio que puedan tener ustedes o estar ejerciendo. Es Dios el que está en control de todo esto. Es Dios el que está en control de mi vida, aunque no me dé cuenta a veces. Es Dios el que está en control de la vida de cada uno de ustedes, en las buenas y en las malas. Y las promesas que se nos han dado, como dice 2 Corintios, siempre son sí y amén en Cristo Jesús, conforme a la voluntad de Él. Espero que les haya bendecido este mensaje, hermanos. Espero que Dios les haya hablado. Voy a tomarme unos minutos para orar juntos. Yo no sé si alguien necesita aquí oración personal, pueden pasar, pero mientras oramos, quiero que pasen por favor Mariano y Natalia, y cantemos juntos una vez más esa canción, esa última canción que cantamos, por favor. Como les decía, yo no sé si alguien aquí necesita oración, podemos orar juntos, y si no lo hay, también vamos a orar igual todos juntos. Si nos podemos poner de pie delante de Dios, y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que